Yo quiero invitarles a uno de esos pasajes favoritos míos de muchos años, en Mateo capítulo 20 del verso 1 al 16. Mateo 20 del verso 1 al 16. Hemos estado hablando acerca del misterio de la imparcialidad y hemos hablado de varios aspectos de la imparcialidad de Dios, no todos, pero varios. Y hoy yo quiero hacer una transición para comenzar a hablar de la imparcialidad de Dios en lo que se refiere a la salvación, en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, y no ya tanto en lo que se refiere a las actividades que están ocurriendo acá en el mundo y que a veces nos preocupan. Y este pasaje de Mateo 20, del 1 al 16, para mí es bien significativo. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando estaba de capellán en el Hospital Eisenhower en Augusta, Georgia, en Fort Gordon, teníamos un estudio bíblico y nos reunimos todos los jueves con el estudio bíblico. Y venía un grupo de personas, enfermeros, enfermeras y doctores. A veces teníamos 10, a veces teníamos 15, dependiendo de sus responsabilidades. Y nos sentábamos a compartir del Señor. Y yo tomé una ocasión para hablar del capítulo 20 de Mateo, verso 1 al 16. Y en esa conversación, empezando en el 1997, estamos comenzando y conversando con ellos y hablamos acerca de la invitación que el dueño de la viña le hace a los trabajadores. Y comencé a hacerle la pregunta: ¿dónde nosotros podemos encontrar la gracia de Dios en este pasaje? Bueno, y todo el mundo tenía sus diferentes opiniones. Cuando se hace el pago, cuando se hace el trabajo, muchas formas. Y yo le dije, la gracia de Dios la encontramos en el llamado. La gracia de Dios está en el llamado. Y les menciono esta pequeña historia y vamos a hacer referencia a este pasaje porque yo tengo en mi oficina un retrato, un cuadro, donde cuando terminé mi tiempo en Eisenhower Medical Center en el año 2001, los estudiantes del estudio bíblico, el grupo del estudio bíblico me regala ese retrato con unas uvas, con mi retrato en el centro y la frase en inglés que dice, la gracia está en el llamado. Desde 1998 que comenzamos ese estudio, todavía, y ellos se acordaron 3 años después, y cuando me dieron el regalo, ese fue el regalo que me dieron. Ahí está en la oficina. Cuando salgamos de aquí lo pueden ver si quieren. Es uno de esos recuerdos que uno puede mirar hacia atrás y decir, verdaderamente Dios ha hecho un trabajo, ha hecho una función en algunos lugares. Pero vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Yo solamente voy a leer hasta el 7, aunque voy a hacer referencia a todo el pasaje para acortar y apremiar el tiempo. Mateo capítulo 20. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué están aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes. Pedimos que esta palabra haga sentido en nosotros, que podamos recibirla y que podamos, Señor, experimentar tu mensaje, tu mente, tu dirección en nuestras vidas en el día de hoy. Gracias te damos por Jesús, quien nos amó. Amén. Entre algunas de las cosas que hemos hablado acerca de la imparcialidad de Dios, y hemos venido hablando ya por un tiempo, este es el mensaje número 7 en esta serie y todavía me quedan un par más. Hemos venido hablando acerca de unos conceptos de cómo Dios funciona
Y si nosotros hablamos de cómo Dios funciona, tenemos que hablar de cómo Dios quiere que nosotros funcionemos. Y una de las cosas que hemos dicho es que la imparcialidad de Dios siempre está basada en la conducta del individuo y nunca está basada en la conducta del grupo. Cada persona, cada individuo tiene que dar contestación y respuesta por sus propias acciones y no por las acciones de otra persona. Eso es importante en la imparcialidad de Dios, porque Dios va a tomar las acciones de una persona, va a evaluar las acciones de esa persona y entonces va a conducir el juicio, ya sea para bien, para castigo o para bendición o gracia, de acuerdo a cómo la persona se conduce. La imparcialidad nunca castiga al inocente por los pecados o la mala conducta de otra persona. El inocente debe de ser encontrado inocente y debe dejarse libre. La imparcialidad no castiga a los hijos por los crímenes o los pecados de los padres. La imparcialidad de Dios no funciona de esa manera. Juicios imparciales se deben de dar, no pueden darse basados en testimonio falso. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no debemos hacer testimonio falso. Uno de los mandamientos realmente. Así que la imparcialidad de Dios no puede basarse en testimonio falso. Vimos eso en la historia de Nabot. La imparcialidad persigue justicia para la víctima, pero también persigue justicia para el acusado o el victimario. O sea que la imparcialidad de Dios no puede darle más favor a la víctima que al victimario darle más castigo. Cada cual recibe lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. Esa es la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios nunca hace juicios basados en apariencias externas, estado social, lugar de origen, raza o ninguna otra clase de acto físico, de apariencia física. La imparcialidad de Dios no brega como el que usted se ve o la clase de vestimenta que utiliza. La imparcialidad de Dios tiene que ver en cómo la persona funciona a raíz del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el que determina la moralidad de los eventos y de las circunstancias. No podemos basar el juicio, el castigo o el dejar a alguien libre por su apariencia, cualquiera que sea esa apariencia. Santiago dice en una ocasión que si alguien viene bien vestido y lo ponemos al frente y alguien viene mal vestido y lo ponemos atrás, dice Santiago, el hacer esa parcialidad en esas dos personas es pecado. Así que nosotros como cristianos no tenemos la libertad de enjuiciar al inocente y dejar libre al culpable. Nosotros no tenemos la libertad de señalar a una persona por su apariencia, hacer prejuicios en contra de otra por su lugar de origen. No podemos funcionar de esa manera porque la imparcialidad de Dios requiere que nosotros vivamos de acuerdo al carácter de Dios. Por lo tanto, cuando usted es una persona de negocio, usted no trae a sus relaciones de negocio con otras personas a hacer sus transacciones con unas pesas que no sean parejas, que no sean iguales. Usted no va a venderme a mí, porque yo soy puertorriqueño, una guayabera más barata que se le va a vender a otra persona porque es de Colombia. La guayabera vale lo que la guayabera vale y cualquiera que sea el que la venga a comprar debe de pagar el mismo precio por la guayabera. Una de las cosas que nosotros vemos y que yo estaba mirando mientras veía esta parábola es que nosotros no sabemos a veces distinguir cuál es la acción de Dios. Déjeme decirle, por ejemplo, justicia es recibir lo que nos merecemos. Justicia es recibir lo que nos merecemos. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Y gracia es recibir lo que no nos merecemos. La gracia va más allá de la misericordia. La misericordia dice, te mereces este castigo, pero no te voy a dar el castigo. La gracia dice,
no solamente te mereces el castigo y no te voy a dar el castigo, sino que encima de eso te voy a dar 100 millones de dólares. Esa es la gracia. Le añade una bendición. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos es que la mayor parte de las veces, tanto ustedes como yo, quizás hemos tenido la imagen de que la vida cristiana es difícil. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es cierto? Que la vida cristiana es dura. No me digan que no, porque yo sé que ustedes todos creen que es difícil ser cristiano. Todos ustedes creen que es difícil ser cristiano. Todos ustedes viven aterrorizados, no sabiendo si le están haciendo la voluntad de Dios o no. Todo el mundo vive, la vida cristiana es dura. Y le decimos a la gente, la vida cristiana es difícil, la vida cristiana es dura. ¿Por qué decimos que la vida cristiana es dura? Decimos que la vida cristiana es dura porque queremos vivir de tal manera que Dios se agrade de cómo estamos viviendo. Pero no es ese el problema. El problema es que queremos ser dioses. En otras palabras, queremos ser perfectos y estamos siempre en un conflicto interno porque cada vez que alguien nos dice que cometimos un error, lo primero que decimos es, pero nadie es perfecto. Queremos ser perfectos, pero sabemos que no lo somos. Y entonces el problema que tenemos es que cuando queremos ser perfectos y no lo somos, tenemos el temor de que otras personas nos rechacen por la imperfección que yo tengo. Y entonces, para evitar que me rechacen por la imperfección que yo tengo, yo vivo en pánico tratando de impresionar a los demás. Porque no puedo vivir de otra manera. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con alguien, con una amistad, por un error que cometieron? ¿Y cuántos de ustedes se han mantenido enojados por años contra esa persona? Bueno, aquí no hay nadie, gracias a Dios, no tenemos a nadie en este lugar. Pero yo, en sí la pregunta yo la estaba haciendo para aquellos que están en Facebook, no para ustedes. Los que estaban en Facebook, hay algunos levantaron la mano, pero no los vimos, gracias a Dios por ello. Sí, entonces nosotros pensamos y hablamos y vivimos pensando en lo que otras personas puedan decir. Una de las cosas que yo le he mencionado a ustedes en la iglesia es que nosotros debemos de normalizar nuestra fe. Debemos de normalizar nuestra vida cristiana, normalizarla. Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado. Miren, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que probarle al mundo que somos perfectos, ni tenemos que probarle a Dios que somos perfectos, porque las dos cosas son una pérdida de tiempo. Lo que nosotros debemos de hacer es entender qué es lo que Dios propone, quién Dios es, qué es lo que Él espera de nosotros y comencemos a vivir de acuerdo a eso en como mejor podamos. Pero Dios no nos está diciendo, yo quiero que si fracasan en algo, estén haciendo excusas. Él lo que dice es, si fracasan en algo, se arrepienten, se reconcilian y seguimos para adelante. Él no dice, yo no quiero que vengan a hacerme excusas. Lo que pasó fue, Señor, yo no vine a la iglesia ayer, porque mira, lo que pasó fue cuando yo venía por el camino, se me cruzó un gato y le pasé por encima. Entonces, pues, tuve que pararme a recoger el gato, haciendo excusas. Si el gato se mete por el medio, le pasamos por encima, ¿qué vamos a hacer con el gato? Haciendo excusas, y a veces tenemos excusas y no es que no hay razones legítimas, pero cuando tenemos una razón legítima no es necesario hacer una excusa, porque la razón es legítima. Pero cuando estamos haciendo excusas, estamos tratando de cubrir nuestra falta, de cubrir la acción, no dándonos cuenta que Dios dice, yo no necesito que cubras nada porque yo lo veo todo. Ahí viene la persona con la excusa, pastor, no vine a la iglesia la semana pasada porque, y el Señor dice, ay bendito, tanto que le he dicho que no diga excusas. Y el Señor en el cielo apuntando, apúntamele ahí Pedro, que aquel está diciendo una mentira allá abajo. Y no, porque no entendemos la gracia de Dios. No entendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios no dice que tenemos que ser ni buenos ni mejores ni nada. La gracia de Dios quiere decir que tengamos buenas intenciones y actuemos con bondad con otra gente. Mire, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos buenos. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos buenos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser uno bueno? Mire, hermano, ¿sabes cómo nosotros somos buenos? Nosotros somos buenos cuando vemos a alguien en necesidad y le ayudamos. Eso no nos hace perfectos, eso nos hace buenos.
Nosotros somos buenos cuando una persona nos hace una pregunta y no le respondemos con groserías, sino que le respondemos de acuerdo a la pregunta que hace. Somos buenos. No nos hizo perfectos, pero somos buenos. Dios lo que quiere es que seamos buenos. No perfectos, sino buenos. Y la gracia de Dios no demanda nada más. Mira lo que sucede con esta parábola. Algo que es bien interesante, que uno lee y lee y lee y se da cuenta que Dios tiene una acción, Dios tiene un propósito, tiene un plan. Yo leo las palabras del Señor o las historias de la Biblia y me sorprendo de la gran cantidad de cosas que el Señor empaca en una narración. ¿Y cómo lo dice? Dice el texto, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar a obreros para la viña. Fíjense cómo bien sencillamente habla el Señor y habla de que el hacendado es el dueño de su viña. No lo dice, pero eso es lo que dice. El hacendado llama obreros a su viña. Es la viña del hacendado, la viña es de él, el reino de los cielos le pertenece a Dios. Él va a buscarnos. ¿Y quién va a buscarnos? El hacendado, el dueño de la viña, el Señor, no nosotros. Nosotros estamos de vagos en la esquina. Nosotros no estamos haciendo nada, estamos de vago en la esquina, no trabajando. Y el Señor va a buscarnos. El Señor envía a Cristo a buscarnos, porque el hacendado que es el dueño de la viña, quiere que alguna gente vayan y trabajen en su viña. Él tiene un propósito para el trabajar en la viña. La viña es de él, todas las uvas le pertenecen, eso es de él. No sé cuán grande sea el terreno, pero es lo suficientemente grande para que él fuera todo el día a buscar gente que vieran a trabajar en la viña. Entonces uno lee la parábola y dice, el hacendado va a buscar a obreros que trabajen en la viña. Los dos, tanto el reino de los cielos como el hacendado, estaban dispuestos a compartir su dinero, estaban dispuestos a compartir sus riquezas con otra gente. El hacendado pudo decir, yo voy a trabajar todo lo que pueda, voy a ganarme todo lo que pueda, voy a comerme todo lo que pueda y no voy a compartir con nadie. Esa es su viña. Él pudo haber hecho si quería. Pero no, él quería compartir con otras personas. Él quería crear un producto donde mucha gente pudieran ser bendecidos y al mismo tiempo pagarle un salario a otras personas de lo que era de él. Así que el hacendado y el reino de Dios funcionan de la misma manera. Dios es dueño de todo y nos invita a nosotros a trabajar en su viña. Y nos va a dar un pago por ese trabajo en su viña. Y lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros esté dispuesto a trabajar. El reino de Dios ofrece gracia. El dueño de la viña ofrece un pago. Pero son semejantes. Y el Señor está diciendo que la gracia que Dios ofrece del reino y el pago del hacendado por el trabajo en la viña son similares. Son similares. Y el Señor utiliza la frase del hacendado ir a buscar a los trabajadores. Él va a buscar a los trabajadores. Dios envía a Cristo a buscar los trabajadores. Mira otra cosa curiosa de la parábola. Cuando el hacendado va a buscar a los trabajadores, los encuentra allá de vagos, de pie, en la esquina de la plaza. Y yo le diría a ustedes que cualquiera que acepte los términos que el Señor ofrece, recibirá la gracia de Dios. Cualquiera que acepte los términos. ¿Cuáles son los términos del Señor? Los términos no son que somos perfectos, los términos no son que no hagamos errores, los términos no son que debemos recoger la misma cantidad de uvas que recoge el vecino o que debemos recoger doble de lo que recoge el vecino. Los términos son que vayamos a trabajar a la viña y recibiremos el pago de lo que cuesta un día de trabajo. Un día de trabajo en mi vida. En mi caso pueden ser 75 años, 80 años. En su caso pueden ser 90 años o 100 años. Pero un día de trabajo es su vida. Un denario es lo que su vida merece al final del día. Cuando caiga el sol, cuando pasemos de este mundo al mundo eterno, en ese momento el Señor va a venir a arreglar cuentas. El día comienza a las 6 de la mañana con la salida del sol y termina a las 6 de la tarde con la caída del sol, para decir 12 horas en el día. Cada uno de nosotros va a vivir un día en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros va a laborar por un día en la presencia del Señor. Pero miren lo que yo entiendo que es interesante.
Dice, él va e invita a los obreros a trabajar. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envía a su viña. Oigan esto, que esto es bien importante. El único trabajo que nosotros hacemos en este mundo que tiene valor eterno es lo que hacemos por el Señor. Porque mientras aquellos hombres no estaban trabajando en la viña del Señor, el Señor los considera que estaban de vagos. Estaban de pie en la plaza sin hacer nada, porque no importaba lo que ellos hicieran, lo que ellos hicieran no tenía valor eterno. Lo único que tiene valor eterno es lo que nosotros hacemos por el reino de Dios. Esto es bien importante, porque cuando el Señor lo llama a usted y me llama a mí a trabajar en su viña, fíjense lo interesante del lenguaje de Cristo. Él nos llama a trabajar. Él no nos llama para irnos a pararnos en la esquina de la plaza del reino. Porque parados en la esquina estábamos afuera. Pero Él llama para que vayamos a trabajar. Él llama para que comencemos a vivir nuestra vida de acuerdo al carácter de Dios. Porque cuando trabajamos para el reino de Dios, todo lo que hacemos tiene valor eterno. Todo lo que hacemos tiene valor eterno. Por eso es que el cristiano debe de normalizar su vida. Nosotros debemos de normalizar la vida. Yo soy cristiano, eso es lo que soy y de esta forma es que yo vivo. Eso quiere decir que como cristiano, en la forma que yo soy, Dios, que es un Dios imparcial, le reparte su gracia a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Cuántas veces ustedes han oído a una persona decir, aquel o aquella son tan y tan malos que yo no sé cómo Dios los puede perdonar? ¿Ustedes deben decir una cosa así? Y a veces nosotros decimos eso y no entendemos que esa arrogancia a Dios no le agrada. Porque nosotros no debemos de estar midiendo la maldad del otro a la luz de mi bondad, sino que la maldad de otra persona se mide a la luz de la gracia de Dios. Y donde más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia, porque se requiere más gracia de parte de Dios para poder perdonar el pecado de aquel que está más lejos de Dios. Y la gracia de Dios es la misma. Se requiere la misma gracia para el que tiene poquitos pecados de acuerdo a Él. Y se requiere la misma gracia para el que tiene más pecados. Pero desde la perspectiva del que recibe la gracia de Dios se ensancha, se expande con el que se considera más pecador. El Señor dio un ejemplo de esto. Dice, un ejemplo. Hay dos hombres que tenían una deuda con otra persona. Uno de ellos le debía $50 y el otro día le debía 5,000. Y el hombre vino y le dijo al de $50, te perdono tu deuda. Y el de 5,000, te perdono la deuda. Y le pregunta a él, a los fariseos, ¿cuál de los dos amó más al que le perdonó la deuda? Y ellos todos dijeron, al que le perdonaron 5,000. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros podemos medir la diferencia de $50 a $5,000. Podemos medir la diferencia de 50 denarios a 5,000 denarios. Porque el que debía 5,000 denarios no los podía pagar jamás en su vida. El que debía 50 quizás podía pagar algunos de ellos. Y entonces el Señor le dice, ustedes han juzgado bien. Ustedes han juzgado bien. Pero lo que significa cuando el Señor dice han juzgado bien es que aquella mujer que vino al Señor y que era una pecadora, el Señor le dice, ella ama más porque se le perdonó más, pero ustedes que se creen unos santurrones súper espirituales no van a experimentar la gracia de Dios porque están más enredados en su propia justicia que en la justicia de Dios. Sí, a veces nosotros los cristianos nos confundimos y creemos porque llevamos muchos años en la iglesia sirviéndole al Señor, eso nos da como que dice somos primos hermanos de Cristo. Porque tenemos acceso. Yo llevo muchos años en la iglesia, yo tengo acceso. Y no nos damos cuenta que la gracia de Dios para mí, que nací en la iglesia y que llevo predicando 40 años, es tan necesaria como para cualquier otra persona que esté parado en la plaza sin trabajo. Pero el llamado del Señor no es
El llamado del Señor no es venga, arrepiéntase, entre conmigo. El llamado del Señor es venga, arrepiéntase y comienza a trabajar. Porque los invitados a la viña no fueron invitados otra vez para sentarse a mirar. Ellos fueron invitados para que viniesen a trabajar. El trabajar acá significa comiencen a vivir haciendo aquellas cosas que son normales y naturales en una persona que trabaja en una viña. Si usted trabaja en una viña, ¿qué es lo que debe estar haciendo? Recogiendo uvas. Si usted está en el evangelio y está sirviendo a Cristo, ¿qué lo debe estar haciendo? Viviendo una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para usted. Cosa de que sea testimonio a todo el que le vea. A veces decimos que eso es difícil. Miren, hermanos, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana no es difícil. ¿Usted sabe lo que es difícil? Lo que es difícil es el negarnos a nosotros mismos. Eso es difícil. Lo que es difícil es el morir a nosotros mismos. Lo que es difícil es dejar el orgullo para un lado. Lo que es difícil es tomar la cruz. Lo que es difícil es rendirnos a Dios. Lo que es difícil es que cuando cada vez que el Señor nos pide algo, empezamos a preguntarle, ¿y cuál es el propósito de eso? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero que seas claro, porque yo no voy a meterme por ahí a menos que. Eso es lo que es difícil. El obedecer es lo que es difícil. Pero el vivir la vida cristiana no es difícil. Eso no es difícil. Por ejemplo, yo se lo digo como un ejemplo bien sencillo. Un ejemplo bien sencillo. Esto es bien sencillo. En mi casa, desde que todavía los dinosaurios estaban por el mundo, en mi casa toda la vida, a nosotros nunca se nos ha hecho difícil levantarnos el domingo para ir a la iglesia. Porque eso es lo natural. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Esa es la vida natural. La vida natural es que yo soy cristiano, yo digo que soy cristiano, y en la iglesia donde está el cuerpo de Cristo, ahí yo voy. Yo no me levanto por las mañanas los domingos, diré hoy o no iré. Señor, dirígeme, debo de quedarme en casa. Revélame desde lo alto si es que debo de quedarme viendo el juego o la película que no terminé de ver anoche. Nosotros, si la vida de nosotros es una vida normal, una vida tranquila, somos cristianos, pues usted funciona como un cristiano. Usted se levanta por la mañana y funciona como un cristiano. Eso yo lo aprendí también en el ejército. En el ejército nosotros usamos un uniforme. Usted sabe que los que son militares, saben que usted no puede aparecer allá sin uniforme. No puede levantarse por la mañana y decir, yo me siento que voy en pantalones cortos con un suéter, con un tank top. Y llegar al del First Sergeant. El First Sergeant lo va a agarrar por las orejas. Y si lo deja ir sin darle un artículo 15, tiene que salir corriendo para la casa a ponerse el uniforme. Mira, había una cosa, esto no tiene que ver nada con la predicación. Pero un capellán que yo conocí se ponía el uniforme de tal manera que a mí, como capellán, me daba pena, me daba grima, me daba vergüenza. Se ponía la gorra virada. No hecha. Entonces algunos se ponían, cuando empezamos a usar las boinas, en vez de ponerse la boina aquí más o menos cerca de los ojos, donde tiene que estar la boina acá arriba, se le veía toda la frente de todo el mundo. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Eso es uniforme. Usted aprende a vivir la forma normal de la vida. Usted se pone la forma normal y vive. No tiene que estar pendiente, sino que va a trabajar. Ese es el propósito, va a trabajar. Y la gracia de Dios es que nos llama a todos a trabajar. A cualquier hora del día, mientras el día dure, el Señor nos va a llamar a trabajar. Mientras mi vida dure, el Señor me manda a trabajar. Y cuando yo comience a trabajar en la viña, yo voy a vivir la vida que me queda. No importa cuánto queda, la voy a vivir. Por eso dice el verso 3 de esta manera. Salió después como a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Vayan a trabajar. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo, el valor de tu vida. Te voy a dar el valor de tu vida. Eso es lo que es justo. Lo que es justo es el valor de lo que tu vida cuesta. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta, a las 12 del mediodía. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Les voy a dar lo que es justo. Les voy a dar el valor de tu vida. Ve y vive, y te voy a dar el valor de tu vida. Y saliendo a la hora 11, con una hora faltando para cerrar el día, para que sonara la trompeta, para que sonara la campana al terminar del día, para que sonara la chicharra que iba a sonar al final del día, va con una hora, los encuentra y les dice, yo quiero que vayan y vivan sus vidas siendo productivos en el reino. Y yo les voy a pagar lo que es justo, vida por vida.
Yo le voy a dar el costo, el valor de una vida. El valor de una vida es un denario por un día de trabajo. Vayan a trabajar. Y ellos fueron. Quedaron contratados y todo el mundo contento, llegaron allá porque Dios iba a comenzar a hacer algo. Fíjense lo interesante del dueño de la viña. El dueño de la viña toma la decisión, cuando la viña estaba a punto de dar frutos, toma la decisión de que él va a ir a buscar a personas a trabajar en su viña. Usted sabe lo que el trabajo hace. El trabajo nos da dignidad. El trabajo nos da dignidad. El trabajo nos hace productivos. El trabajo nos anima no solamente a proteger lo que es nuestro, sino a proteger lo que es de los demás. Nosotros trabajamos no porque es difícil, no porque no nos conviene o nos conviene, no porque es más peligroso robar, no porque es más peligroso matar. Nosotros trabajamos en la viña del Señor porque nos da dignidad como seres humanos. Nos levanta la dignidad. Ustedes que trabajan y que han trabajado en sus vidas, cuando ustedes miran hacia atrás y se acuerdan del primer cheque que ustedes recibieron, qué bendición fue eso, ¿eh? El primer cheque que recibieron. Algunos de ustedes cuando recibieron el primer cheque se sorprendieron, como le pasó a algunos de mis hijos. Recibieron el primer cheque de McDonald's y cuando vieron que le sacaron tantos taxes dijeron, pero a rayo, me sacaron todo ese dinero, ¿qué pasó aquí? Pensaron que el cheque era completo, de las horas exactas con el dinero exacto. Y le estaban sacando su seguro social, le estaban sacando los taxes. Pero con todo y con eso, cuando reciben ese cheque, ese dinero en sus manos. Cuando yo recibí mi primer cheque, yo tenía como 15 años. $163.17. 1976. $163.17. Y yo agarro ese cheque, voy al banco, lo cambio y yo no encontraba qué hacer con ese dinero. Tenía tanto dinero que no encontraba qué hacer con él. En ese tiempo yo tomé una decisión y fui a una mueblería y compré unos muebles para la casa, una nevera y una estufa, y comencé una deuda con aquella persona para la casa. Y todos los meses yo recibía $163.17, le daba 100 a la mueblería y me quedaba con 63 centavos para comer mantecados, helados, como le decimos acá. Pero cuando uno recibe ese primer cheque, en el ejército, cuando yo recibí mi primer cheque en el ejército, bueno, mi primer cheque no fue un cheque, sino que se lo daban a uno en efectivo en ese tiempo. Los que estaban más o menos de mi edad saben eso. Ustedes más jóvenes no saben lo que es eso. Pero nosotros teníamos que llegar a lo que se llamaba el payday, llegar al día de pago. Y teníamos que presentarnos delante del primer sargento con el capitán ahí esperándonos. Teníamos que saludar y teníamos que decir nuestro nombre para decir, aquí estoy yo para recibir mi paga. Y entonces el primer sargento abría una caja y de ahí sacaba el dinero en efectivo y le entregaba a uno el dinero en efectivo. $245 recibí yo. Por 30 días como un esclavo trabajando con el ejército. Un esclavo. Pero cuando recibí el dinero, ese era mi dinero, eso lo gané yo y eso le trae dignidad a la persona. Y el Señor dice, yo quiero que ustedes vayan a trabajar en la viña y comiencen a funcionar, a darse dignidad a ustedes mismos. Cuando empezamos a vivir de acuerdo al carácter de Dios, hermanos, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que trabajar más que nadie, no tenemos que ser mejores que nadie ni peores que nadie. Solamente queremos tener la actitud de que vivimos de acuerdo al carácter de Dios. Y el Señor nos va a recompensar. Algo ocurre al final. Cierro con esto. Al final del día el Señor va a decidir las pagarés. ¿Cómo esto se va a distribuir? Al final del día el Señor llama al mayordomo y le dice, llama a los obreros y págale su jornal. Pero entonces el Señor tira una curva y le dice, yo quiero que tú empieces a pagarle a los últimos primeros y termina con los primeros. Lo hace al revés, porque el reino de Dios está boca arriba, está upside down, está al revés. Y el Señor comienza a pagarle a los últimos primeros y a los primeros les va a pagar último. Y esto es lo que sucede con nosotros los cristianos. Inmediatamente comenzamos a comparar. Y el Señor comienza a pagarle a los últimos y le da un denario. Y los primeros dijeron, aquí está. Si le dio un denario a los que trabajaron 1 hora, yo que trabajé 12, yo voy a entrar al cielo un millonario. Me van a dar 12 denarios. Pero ¿cuál es la labor del día? Un denario.
¿Cuál es el valor del día? Un denario. ¿Cuál es el valor de la vida? Una vida. El valor de la vida es una vida. Y si nosotros entramos a trabajar en la viña del Señor, vamos a recibir una vida. Una vida. Y lo que el Señor quiere es que usted haga el trabajo de acuerdo a sus dones, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus habilidades. Viva la vida delante del Señor. No hay que estar haciendo excusas, no hay que estar viviendo de acuerdo a lo que otra persona dice, no hay que estar comparándonos con lo que los demás dicen. Usted va a trabajar esa vida suya delante del Señor, porque en ese trabajo suyo hay dignidad. En esa vida suya hay dignidad. Y cuando llegue la noche, cuando el tiempo pase, el Dios imparcial va a revelar su gracia, cuando le va a dar su gracia sin medida y sin distinción a todos los trabajadores. Mira qué sucede. Cuando llegó el final y comenzaron a pagar, los que llegaron temprano comenzaron a murmurar. Y aquí el Señor está hablando de varias cosas. Está hablando de la actitud que a veces nosotros desarrollamos. Yo soy mejor que fulano, debo recibir más. Fulano es peor que yo, debe recibir menos. Pero el Señor está hablando también acerca de los judíos en aquel tiempo. Y le estaba diciendo, ustedes comenzaron a trabajar primero. Cierto es, recibieron la ley y Dios les impuso a ustedes la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Los gentiles van a venir después. Pero yo quiero decirles a ustedes que el hecho de que ustedes comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana y algunos gentiles comenzaron a las 5 de la tarde, no quiere decir que ustedes son más merecedores de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nadie se la puede ganar. La gracia de Dios solamente puede ser recibida. No la podemos ganar, no la podemos comprar, solamente la podemos recibir. Y el Señor tira en medio de ese momento de gracia, donde la gracia es compartida con todos indiscriminadamente, para que todos reciban la misma cantidad de vida que Dios da. Porque, hermano, Dios no le puede dar a usted dos vidas, solamente le puede dar una. Tenemos esta vida y la vida eterna. Solamente los gatos tienen más de una vida. Alguna gente dice que tienen 9, como las baterías de Everready. ¿Usted ha visto la batería que tiene el gatito? La vida de nosotros es una vida. Una vida acá, el Señor muere por nosotros y tenemos vida eterna. Una vida, no dos. No debemos estar luchando por dos vidas. No debemos estar comparándonos por dos vidas. No debemos estar comparando para recibir más de la gracia de Dios, sino una vida. Y mire lo que el Señor dice. Nosotros debemos entender la gracia de Dios para que no estemos protestando cuando la gracia de Dios se hace manifiesta a personas que quizás nosotros creamos que no la merecen. Verso 13. Pero respondió el hacendado a aquellos que estaban protestando de que no recibieron más pago. Dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia. ¿No conveniste conmigo vida por vida? No, la pregunta es así. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No conveniste conmigo en vida por vida? Si conveniste en vida por vida, tú me diste el día para vida y yo te doy en retorno una vida. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti, vida por vida. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿No tiene Dios la autoridad de darle el reino a quien Él quiere? ¿No tiene Dios la autoridad y el poder de darle vida a aquel que trabaja en la viña? ¿No tiene Dios la autoridad de bendecir al que trabaja en la viña con su gracia? ¿No tiene Él la autoridad de hacer eso? ¿Acaso la viña no es de Él? ¿Acaso no es él el que posee la gracia? Sí es Él, no nosotros. Cada uno de nosotros debe entrar a la viña del Señor a trabajar, porque hay dignidad en la vida cristiana. Hay dignidad en cómo andamos en nuestra relación con Dios. Y cuando llegue el día del pago, debemos estar celebrando que hemos recibido una vida por vida, y no protestando de que otra persona recibió también una vida. Porque la distancia y el tiempo que otros sirvieron no tiene nada que ver conmigo. El llamado al servicio, el llamado a trabajar es individual. Yo fui llamado a trabajar, yo trabajo. Usted fue llamado a trabajar, usted trabaja. Y usted hace lo que debe de hacer
en su línea de trabajo y al final del día recibe vida por vida. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Y fíjese esta pregunta que el Señor hace como juicio a aquellos que están comparándose con los demás. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros a veces decimos, no es posible que Dios pueda perdonar a fulano de tal. No es posible que Dios le pueda perdonar a fulano de tal. Yo no entiendo cómo es posible que Dios sea bueno con fulano de tal. Porque fulano de tal, si yo fuera Dios, yo le estaría dando golpes por la cabeza todos los días. Gracias a Dios que tú no eres Dios. Porque Dios es un Dios de gracia. Y como Dios de gracia, perdona los pecados, los tuyos, que eres perfecto, y los de aquel que es imperfecto. Y obviamente la palabra perfecto la hacemos entre comillas de aire, porque nadie se merece la gracia de Dios. Todos la recibimos como un regalo. Así que la gracia de Dios no está en el trabajo y no está en el pago. La gracia de Dios está en el llamado. Cuando llamaste y agarraste la pala para ir a trabajar en la viña, en ese momento la gracia de Dios se hizo manifiesta a ti, vida por vida. Vida por vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta bendición, por esta oportunidad de servicio, de caminar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todos los que hemos estado aquí en este día. Y Señor, enséñanos a normalizar esta vida, que podamos vivir todos los días de acuerdo a tus preceptos, que podamos, Señor, sencillamente decir, yo soy cristiano y como cristiano, de esta forma es que yo funciono. Yo funciono de acuerdo al carácter de Dios, no con venganza, no con odio, no con ira, no tratando de hacerle daño al demás, sino tratando de hacer el bien, amando al prójimo, amando aún al enemigo. Que no me encuentre yo jamás deseándole la muerte al enemigo, que no me encuentre yo jamás deseando que otra persona sufra, sino que me encuentre yo diciendo, aún en medio de las tribulaciones y las dificultades, que los demás también sean bendecidos por la gracia de Dios. Gracias por este día. En tu nombre pedimos, gloria a Dios. Amén.